Damos gracias al amo del universo, al creador bendito sea, por darnos la oportunidad de continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de la fiesta de Pesaj. Hemos dicho que la fiesta de Pesaj es conocida como la fiesta de la liberación. ¿Ya? ¿Ok? Y tiene su origen en la liberación de el éxodo de Egipto. Sabemos que todos los elementos que vemos nosotros en la Torá son arquetipos. Por lo tanto, el tema del éxodo, el tema de la liberación de Egipto, es algo que constantemente el alma debe y tiene que vivir en este mundo. Entonces, los conceptos de libertad o los conceptos de esclavitud son conceptos que todavía el ser humano los está viviendo, porque son arquetipos espirituales, como les digo. Esta es la clase número 3. Tiene como título Liberación espiritual de la esclavitud material. Nos vamos a basar en, como lo hemos venido haciendo, en este libro de Alajá, llamado Peninei Alajá, acerca de Pesaj. Les voy a compartir lo que nos dice aquí en el texto, capítulo 1, en el texto 3. Nos dice Peninei Alajá que Israel y Egipto son conceptos, o llamémosles dentro del ámbito literal, dos pueblos diametralmente opuestos. Egipto era una sociedad extremadamente materialista, con una cosmovisión pagana, y la nación de Israel, por otro lado, es única por su cosmovisión espiritual y abstracta o mística. Por tanto, solo Israel pudo aceptar la creencia abstracta en un Dios incorpóreo y no físico. Ya, de hecho, esto también está dentro de los pilares de la fe judía, que Dios es incorpóreo. O sea, pensar de que Dios tiene cuerpo, eso no es parte ni de la Torá ni de la fe del pueblo de Israel. Entonces, solo Israel pudo aceptar la creencia de un Dios incorpóreo y no físico. En consecuencia, la relación de Israel con el mundo material, no es que Israel abandone el mundo material. La relación de Israel con el mundo material también es pura, también es refinada. Y los judíos son naturalmente recatados y circunscritos en sus relaciones sexuales, ¿ya? Los egipcios, por otro lado, debido a su énfasis en lo físico y su cosmovisión materialista, se sentían fuertemente atraídos por la promiscuidad y la transgresión sexual. Y de hecho, hay un texto de la Torá que dice que Maase Eretz Misraim Asher Yeshabtem Ba Lo Tazu Maase Eretz Kenaan Asher Ani Mevi Etchem Shamach Lo Tazu Uvehu Kotechem Lo Telehu. Traducido, no haréis como los hechos de la tierra de Egipto, como tenemos acá, o como traduce la Torah Emet, no se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto.
donde alguna vez vivieron, ni sigan las costumbres de Canaán, o Canaán, como dice otras versiones, tierra a la cual yo los conduzco, ni vivan de acuerdo a sus costumbres. Entonces, los egipcios, vuelvo y digo, debido a su énfasis en lo físico y en su cosmovisión materialista, ellos se sentían fuertemente atraídos por la promiscuidad y la impureza sexual. Pero aquí vemos a la Torá, o sea, la Torá que nos dice no se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto. Es decir, cuídense, cuídense del desequilibrio en lo físico y también del desequilibrio sexual. Por eso eh, la Torá nos da leyes respecto a esto también. Entonces, según Torat Kohanim, los sabios interpretaron que esto significa que ninguna nación cometió actos más abominables que los egipcios, especialmente la última generación que esclavizó a Israel. Basado esto también en Maharal Geburot Hashem, capítulo 4. Entonces, ¿cómo puede ser que el ser humano, y ya tocando ahora a la parte de nosotros, porque hemos dicho que Israel va a representar también el alma de las personas, el alma humana, y Egipto va a representar el cuerpo físico o el mundo material? Entonces, ¿cómo puede ser que el ser humano, contra más avanza, contra más tecnología tiene, se denigra más? El ser humano, con la inteligencia del cuerpo, va volviéndose adicto a ciertas cosas. Y aquí es donde impera el ego también, por supuesto. Entonces, ¿cómo es posible que la persona contra más dinero tenga? ¿Cómo es posible que la persona contra más negocios tiene, más inmoral se vuelve? Pues Egipto tenía las tremendas pirámides, Egipto tenía las tremendas tecnologías, admirada por muchos pueblos. Pero ¿qué pasa con esta parte? Hablábamos en la charla anterior el tema de la moralidad. De hecho, los egipcios de ese periodo lograron algunas hazañas materiales y administrativas asombrosas al crear un régimen estable, un sistema de irrigación avanzado y una economía sofisticada. ¿Sí? En parte también sabemos debido a la ayuda de Joseph, el hijo de Jacob. Pero sin embargo, estos logros materialistas estaban desconectados del mundo espiritual, incluso opuestos a él. Su visión del mundo era extremadamente idólatra. Los egipcios no creían en la existencia de un alma espiritual independiente, sino que pensaban que el alma depende y está subordinada a la existencia del cuerpo físico. Por eso los egipcios se esforzaban tanto en embalsamar los cadáveres, pensaban que la existencia de uno depende únicamente de su realidad física. La muerte, por ejemplo, desde su punto de vista, significa simplemente que uno ya no es capaz de moverse o hablar, pero no es diferente de la vida en todos los demás aspectos. En consecuencia, también invirtieron enormes esfuerzos en la construcción de las pirámides, que son cementerios glorificados para el cuerpo. Entonces, 100% énfasis en el mundo físico. ¿Okay? No había vida espiritual, no, el alma
no era un ente independiente o separado de la materia. Sin duda, el mundo material también tiene un lugar importante para nosotros, en la Torá, incluso para el judaísmo. El mundo material es importante, claro. Sin embargo, la cosmovisión eh, espiritual de la Torá no está basada únicamente en la existencia física, ¿sí? Eh, Será necesaria, por supuesto, pero si la persona se excede de los límites, la persona puede llegar a convertirse eh, en una persona amoral e incluso idólatra. Sabemos que la idolatría tiene muchas ramas. Esto, estamos hablando de esta idolatría a nivel más básico. Entonces, esto se debe a que todos los paradigmas proporcionados por la naturaleza a veces son amorales. Puede haber belleza y sabiduría reflejadas en la asombrosa regularidad de las leyes de la naturaleza, pero no poseen moralidad. Los fuertes, por una parte, se aprovechan de los débiles del mismo modo que los poderosos esclavizan a los pobres. La cosmovisión pagana, en lugar de esforzarse por alcanzar un nivel superior, santifica la existencia material con toda su brutalidad e injusticia. Por el contrario, una cosmovisión espiritual y basada en la fe se caracteriza por un esfuerzo constante por mejorar el mundo, luchar contra el mal y potenciar la justicia. De hecho, así es como el profeta Yeshayahu o Isaías describió la redención definitiva y el liderazgo del Mashiach, del Mesías, como está escrito en Isaías capítulo 11, verso 4 al 9. Pero con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad para los humildes de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará a los impíos. Sabemos que todas estas cosas no son literales. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el cinto de sus lomos. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se acostará con el cabrito. ¿Sí? La vaca y la osa pasarán juntas, se acostarán sus crías. El león comerá paja como el ganado, con el ganado. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Entonces, es importante cuando todo esto tiene que ver con también con la unificación y la paz de los pueblos de la tierra. ¿Ok? Eh, por lo tanto, el éxodo de Egipto no fue simplemente la emancipación de los israelitas esclavizados en Egipto. Más bien fue la liberación de toda la humanidad y es, de hecho, el éxodo, o cuando hablamos de Pesaj, es la liberación de toda la humanidad de las cadenas del materialismo. Por eso es tan importante profundizar en el Éxodo, hasta el punto de que se nos ordena vernos cada año en la noche del Ceder de Pesaj, como si nosotros mismos saliéramos de Egipto. También se nos ha ordenado recordar el Éxodo todos los días y todas las noches, hasta cierto punto. Incluso el Shabbat y todos los días de festividad fueron establecidos para conmemorar el Éxodo, porque en el Éxodo el espíritu del hombre fue liberado y es liberado en el día de Pesaj de las ataduras de la existencia material. Dado que no hemos terminado de liberarnos de las ataduras del mundo material, las cadenas del impulso maligno y sus conclusiones desde una perspectiva espiritual, todavía necesitamos seguir saliendo de Egipto. De ahí también está la misbah,
el precepto de profundizar en el Éxodo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué parte de sus vidas, qué parte de su vida están en esclavitud? ¿Qué parte de su vida necesita liberación? ¿Sí? Aquí estamos hablando de una liberación consciente. ¿En qué necesito yo salir de la esclavitud? ¿Qué área estoy yo en esclavitud? Hemos dicho que Egipto es el cuerpo físico. Estamos estrechos en un cuerpo. El alma está metida dentro de un cuerpo, está en una realidad donde sus 5 sentidos le influencian, sus 5 sentidos sensoriales. El alma está dentro de un cuerpo donde se limita a un intelecto, a un cerebro. Está inmersa también en emociones y también en el aspecto físico. La Kabbalah enseña que si nosotros conocemos los secretos del Zohar, del libro del esplendor, que es atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, vamos a aprender cómo Dios creó el universo y cómo funciona el universo. Y de hecho, Dios creó el universo a través de lo que llamamos el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Es el Zohar, el esplendor. Todo el mundo material ha sido creado para glorificar a Dios. Y que este mundo físico sea el trono donde el santo bendito sea pueda hospedarse, donde la conciencia divina pueda asentarse en esta realidad. Dios está aquí, por supuesto que la divinidad está en toda la creación, está en todas las cosas, pero no está en su completo reinado, llamémosle así. Entonces el mundo material ha sido creado para glorificar al santo bendito sea, el creador del universo. Y este mundo lamentablemente está dormido, está esclavo, simbología de la esclavitud de Egipto. Cuando un alma, cuando una conciencia, supraconciencia no ha despertado, esa persona está en esclavitud. Por eso que en el mundo físico hay, cuando la persona es adicto a las drogas, cuando la persona es adicta al sexo, a la pornografía, adicto al dinero, la persona está en esclavitud. El mundo material es un medio, pero no es un fin. Y lamentablemente las personas han tomado el mundo material como un fin. Contra más tengo, contra más logro, el ego está imperando en esas personas para destruirlas por dentro. Después las personas, cuando ya lo han probado todo en el mundo físico, no encuentran felicidad. Pasaron de placer a placer, no encuentran felicidad y creen que eso es la vida. Y al final, cuando no hay más que probar, es ahí donde nace en el interior de la persona, en los pensamientos de esa persona, suicidarse. Hasbe Shalom. Dios no lo permita. Entonces, este mundo está dormido, está en Egipto, su alma no ha despertado. De hecho, las fuerzas del mal hasta hoy han ganado. El mundo material ha tomado preponderancia sobre el mundo espiritual. Hoy se valora más la riqueza, los abusos, la injusticia. Hoy se valora más la lashonará, el hablar mal de otros, la difamación. Todo eso es parte del ego. La liberación espiritual de la esclavitud material también es el dominio del ego que impera en el mundo físico. Y por último te voy a mostrar 4 armas del ego tremendas
para opacar tu alma o tapar tu supraconciencia espiritual y que no se manifieste. La primera arma es la ignorancia, no querer elevar el estado de conciencia, ¿ok? A lo que está por encima del mundo físico, como los egipcios, endiosar o divinizar todo lo que es la materia y estar completamente apartado de la realidad espiritual. O hacer que la realidad física se contraponga a la realidad espiritual, a las leyes espirituales. Entonces, el ego te quiere llevarte a la ignorancia. Por eso que mucha gente no quiere aprender, hay mucha gente que no quiere cuestionar, hay mucha gente que no quiere hacer preguntas. Y el ego, por otra parte, también lleva a la gente a aprender para quererse más que otras personas, para humillar a los que menos estudian, para aprovecharse de la ignorancia de las demás personas. El ego opera en esas dimensiones. Pero la ignorancia es para que la persona no salga de la esclavitud. Entonces, la ignorancia es un punto donde el ego mantiene esclava al alma. Por otra parte, tenemos la afección por lo material, ese deseo desequilibrado por el mundo físico. La gente quiere automóvil, quiere carro, quiere el reloj, quiere los viajes, quiere la casa, quiere el poder, quiere la riqueza, quiere el dominio, quiere la fama, quiere honores, ser visto por los demás. Esto es un falso yo. ¿Sí? Le gusta que las personas sean llamadas por su etiqueta, no el reverendo. No, yo soy el líder, yo soy el maestro, yo soy el doctor, yo soy el ingeniero, yo soy el filósofo. Pero hay una afección por lo material. Como les digo, la gente cree que lo material es un fin. Lo material no es un fin, es un medio. El ego te quiere llevarte a esta afección para engañarte. Por otra parte, tenemos el miedo. Miedo, cualquier miedo que sea, aún parezca sencillo, en el fondo es miedo. ¿Ok? Pero miedo a qué? Miedo a la muerte. Cualquier miedo que te pueda venir, sencillamente miedo a la muerte. El miedo está condicionado por el ego. ¿Por qué? Porque el ego sabe que surge y se forma en la materia. Y el ego sabe que el cuerpo se acaba. Y al morir, el ego sabe que va a desaparecer. Por una parte lo necesitamos porque está el sentido de supervivencia. ¿Sí? Pero ¿por qué miedo? Tú sabes que tú sabes que tienes que vivir, pero ¿por qué tener miedo? Entonces, eh, eh, el miedo está condicionado por el ego. Por eso, ante cualquier situación de miedo, el ego tiembla porque puede ser motivo de su desaparición. El miedo es la expresión del ego. Y por último, también tenemos el egoísmo. El ego es egoísta, no le importa a las demás personas. El ego solo tiene como objetivo recibir para sí mismo. No le importa que los demás se hundan, no le importa que los demás sean perjudicados. Mientras más yo recibo, da lo mismo lo demás. Es egoísta. Pero ¿sabes qué? El ego da placer, pero no da felicidad. La felicidad te la da la supraconciencia, te la da tu alma, te la da la espiritualidad.
Estos son los cuatro factores que tiene el ego para colapsarte, para tapar, para inhibir, de manera que no se manifieste tu alma, tu esencia espiritual, tu supraconciencia, donde reside los niveles altos de felicidad, de paz, de armonía y amor. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida es conocer tu alma, es conocerte a ti mismo. De hecho, hay un filósofo, matemático, geómatra, físico y legislador griego que llamado Tales de Mileto, 624 a 546 antes de la era común, dice que lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo. Habla de nuestra auténtica realidad, descubrirse a uno mismo. Y lo más fácil del mundo es hablar de los demás. Entonces, tú quieres salir de Egipto. ¿Qué es lo que buscas en esta vida? ¿Qué crees que es tu fin? ¿O tener casas, propiedades, automóviles, relojes de oro, collares, perlas, viajes, poder, riqueza, dominio, fama? ¿Tú crees que ese es el fin? Entonces, ya sabemos que salir de Egipto es salir de la esclavitud. El mundo material es necesario, por supuesto. Estamos en esta realidad, pero no es un fin, es un medio, es un vehículo que nosotros tenemos para lo que realmente el alma necesita realizar en este mundo. El cuerpo físico necesita aliarse al alma y trabajar para el alma en esta realidad, por supuesto. El cuerpo es necesario, el cuerpo hay que alimentarlo, el cuerpo hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que darle vida, pero cuidado con los desenfrenos, cuidado con las adicciones, los desequilibrios. Entonces, el alma también necesita vivir. ¿Cómo salir de toda esa esclavitud si la persona está? Para eso tenemos Pesaj. En nuestras futuras conexiones, ya sea mañana o pasado, los días que vengan, vamos a ir hablando sobre cómo el alma necesita salir, cómo Pesaj es, es una tecnología, Pesaj es una herramienta espiritual para salir de dicha esclavitud. ¿Ok? Hay personas que son esclavas de las emociones, como les decía el otro día. Personas que son esclavas del estrés. Personas en depresión, en angustias, ancladas a sentimientos. Personas que no han perdonado. Personas que son esclavos del pasado. Personas que son esclavas de porque tomaron malas decisiones y se arrepienten toda la vida y un sentido de culpa los persigue. Entonces, personas que no pueden dormir la noche, personas que tienen crisis de pánico, personas que no pueden prosperar. Bien, esta ha sido entonces nuestra tercera clase sobre la fiesta de la liberación llamada en hebreo Pesach.
titulada esta clase Liberación Espiritual de la Esclavitud Material. Bien, que Kadosh Baruj Hu les bendiga, les guarde. Y bueno, esta ha sido la clase. Que tengan un buen día. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Shalom, shalom, bendiciones. Nos vemos. Shalom, por ahí a Lady, Enrique, Heidi, Cami, Carlita, Miguel, Nelvi, Sofi. Que tengan bonito día. Nos vemos hasta la próxima.